remitir a nuestra argumentación. La propuesta establece que se deja a la ley la regulación del abuso de la acción para ser admitida desde la lógica ciudadana. Me estoy refiriendo a lo que es garantías constitucionales. Pues, una persona, cada vez que crea que ha sido vulnerada en sus derechos, puede usarla, el derecho a la tutela efectiva y acceder a la justicia no puede tener condición alguna. Solo como referencia, desde el 2008 hasta la actualidad se han conocido y resuelto apenas 36 acciones de protección en la Corte Constitucional. El Estado no puede decidir cuándo usar una garantía de protección de derechos. En la propuesta, en el artículo 88, agréguese al final el inciso con el siguiente texto. La ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto puede ser inadmitida. De los gobiernos seccionales, la argumentación ciudadana sobre la restricción de la consulta popular. La Asamblea Nacional propone 2 restricciones a la consulta popular. Según el artículo 95 de la Constitución, es un derecho de participación y es un derecho a la democracia directa. Tanto promulgamos la democracia, pero se está vulnerando un derecho al no permitirnos que sea el pueblo el que decida mediante las urnas si queremos una reelección indefinida o no. Con la Constitución vigente, los gobiernos autónomos pueden proponer consulta popular sobre cualquier asunto de interés y la propuesta limita asuntos de su competencia. Por ejemplo, con las normas vigentes, si se trata de la provincia de Orellana, el gobierno autónomo podría organizar una consulta sobre la explotación del petróleo. Con la propuesta como el manejo de recursos naturales no es competencia del gobierno provisional, entonces no se podría organizar una consulta sobre el tema. La segunda restricción es la que trata sobre la consulta popular iniciativa ciudadana, que elimina la palabra sobre cualquier asunto de la norma constitucional, al eliminar la amplitud de los temas que pueden ser consultados por la ciudadanía. La ciudadanía podría solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, cuando la consulta sea de carácter nacional. El petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral. Cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al 10% del correspondiente registro electoral. En el rol de las Fuerzas Armadas, la argumentación ciudadana es las Fuerzas Armadas en la seguridad integral, artículo 6 de la propuesta y artículo 158 de la Constitución. Esta reforma es trascendental. La Constitución de Montecristi estableció una diferencia clara entre Policía Nacional encargada de la seguridad interna y las Fuerzas Armadas encargadas de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. La policía trabaja con ciudadanos y las Fuerzas Armadas con el enemigo. Esto quiere decir que está preparada en su momento para matar. Los ciudadanos no somos enemigos, somos ciudadanos, todos que vivimos en un conjunto, en una ciudad, en un territorio, y no debemos ser tratados como enemigos. La violación de los derechos de las Fuerzas Armadas, cuando hay hostilidades, debe matar y está permitido. Escuchen bien, debe matar y está permitido. ¿Será que las Fuerzas Armadas tendrían ese límite como la tiene la policía? Se ha hablado mucho del límite que llega de la policía a nuestros derechos, en cambio las Fuerzas Armadas no. Solamente ellos tienen el límite en lo que es el derecho humanitario y nada más. En las enmiendas y cambios laborales, los obreros del sector público dejan de estar bajo la regulación del Código de Trabajo, artículos 10 y 13 de la propuesta y artículos 229, 326, literal 16 de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia de estar bajo la regulación del Código de Trabajo o de la que se conoce como LOSCA, que es la Ley de Servidores Públicos? Si la respuesta es que se benefician los obreros, entonces se estaría ampliando el ejercicio de los derechos. No habría problema, sería una enmienda.
pero si se vulneran o se restringen derechos, estaríamos ante un ámbito vedado al legislador, incluso al constituyente. En consecuencia, estamos ante una restricción de derechos. Lo menos que se puede hacer como protesta como esta es escuchar a quienes serían víctimas de tal reforma constitucional. Me parece a mí que los señores asambleístas deberían de tener en cuenta también la opinión de este tipo de personas, que no solamente se puede hacer pensando en uno como legislador, también tiene que escuchar la voz del pueblo, la voz de quien está siendo afectado directamente. La argumentación ciudadana en la comunicación como servicio público, en el artículo 16 de la propuesta y el artículo 384 de la Constitución, la comunicación cuando solo hay medios privados sin control pueden generar distorsiones. En el artículo 384, el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión. Fortalecerá la participación ciudadana, que eso es algo que lo tenemos solamente en escrito, porque hoy en día la participación ciudadana no está siendo respetada. Nuestros derechos como ciudadanos no son escuchados en ninguna parte, partiendo desde el punto con el respeto de los señores asambleístas que se encuentran. Pocas son las personas que prestan atención a lo que estamos hablando. He estado toda la mañana aquí sentada viendo a todos los expositores y todo lo que dicen, y no todas las personas están atendiendo. Principalmente tenemos que poner el ejemplo desde arriba. Ustedes como asambleístas no nos prestan atención. ¿Qué podemos esperar de los demás? ¿Verdad? Se debe respetar el criterio de los ciudadanos también, no por el hecho de que represente a los barrios populares. Tampoco se va a desmerecer la opinión de un ciudadano más, porque en este momento soy un ciudadano también como lo son ustedes. Partiendo desde ese punto, señores asambleístas. Y me disculpan si soy muy directa, pero yo acostumbro a decir lo que pienso. Perdón. Okay. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que han intervenido, que sepan que todos sus comentarios a favor. Han sido 14 las intervenciones que se han efectuado en esta segunda socialización en territorio de la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución. Los temas que sin duda han marcado la jornada son el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna, la reelección de autoridades de elección popular, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la convocatoria a consulta popular en temas de competencia de cada uno de los gobiernos autónomos